Ya chicos, muy buenos días, espero que estén bien. Ya los estaba saludando ahí por el chat. Vamos a empezar esta semana viendo el tema de porcentajes. Ya nos toca la guía número 4 que se refiere a porcentajes. ¿Ya? Vamos a ver cosas que ya habíamos visto, ¿cierto? Que la habíamos dejado claro en la guía número 3, ¿cierto? Pero ahora no, la guía número 2 de fracciones. Ahora vamos a volver a repasar eso y vamos a extender el cálculo de porcentajes a otra forma que es con la regla de 3, ¿ya? Así que chicos, vamos a ver, voy a estar revisando la guía página 82, guía número 4, ¿ya? Que correspondería a la página 82 del texto en adelante. Entonces, lo que vamos a ver hoy son los porcentajes. Ya vamos a ver distintas formas de calcular. Entonces, ahí nos ponen un ejemplo que es el 20% de 400 es 80. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué pasó ahí, cómo se calculó, ¿cierto? Si nosotros sabemos que el 20% de 400 es 80, significa que la fracción 20 partes de 100 partes, o sea, 20 de 100, ¿ya? Del número 400 va a ser 80, ¿ya? Entonces, 20 de cada 100 partes de 400 va a ser 80. Entonces, viéndolo de esta forma, nosotros podemos darnos cuenta que es lo mismo que nosotros decíamos cuando hacíamos una razón, ¿cierto? Decíamos 1 es a 3 o 1 de cada 3, como en el caso de los estudiantes que reprobaban, ¿cierto? Acá también lo podemos tomar como una razón, solo que van a ser 20 de cada 100 partes. ¿Ya? Entonces, el porcentaje yo lo voy a poder tomar siempre como una razón, ¿ya? Y ahí nos recuerdan que habían distintas formas de calcular porcentaje. Por ejemplo, usando fracciones, ¿cierto? 20 centésimos, 400, ¿cierto? Nosotros hacíamos esa operación, nos queda 80, ¿ya? Otra forma que también nosotros vimos es usar decimales, ¿cierto? 20% de 400, 0,2, 400, podemos sacarlo con calculadora y nos queda 80, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos sacando un porcentaje, el valor de un porcentaje, hay formas que son simples, como la de fracción o como la de decimal, ¿cierto? Y eso nosotros lo hicimos en nuestra guía anterior, perdón, en nuestra prueba anterior, ¿ya? Eso, chiquillos, no lo pierdan de vista porque les puede simplificar bastante, ¿ya? Pero ahora vamos a calcular esos mismos porcentajes usando proporción, ¿ya? Es lo que quise poner acá. Entonces, ahí en el libro nos hacen una tablita, si ustedes quieren usar esa tablita, también es una buena opción. Pero ¿qué es lo que voy a decir yo? Si tengo un 20%, tengo 20 de cada 100, ¿cierto? Están el 20% y el 100% están en la razón 20 es a 100 y va a ser la misma razón en la que está la cantidad que busco con 400, ¿cierto? Si esta cantidad es el 20% de 400, entonces van a estar en la razón 20 es a 100, ¿ya? Con eso, chicos, yo puedo aplicar la regla de 3, ¿cierto? Y decir, ya, entonces lo que yo estoy buscando va a ser 20 por 400 partido en 100.
y eso me queda 80. Entonces yo también puedo calcular mi porcentaje trabajando con una proporción, ¿ya? ¿Se entiende cómo calcularlo? ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esto, chiquillos? Ustedes podrán ver que es como un poco más difícil, más largo quizás que aplicar el 0,2 por 400, que era como la forma más simple, más rápida, ¿sí? Y sí, puede ser que sea un poquito más difícil, pero la gracia es que con esto yo puedo sacar distintas cantidades que yo quiera, ¿ya? Distintas cantidades, o sea, no solamente sacar cuál es la cantidad que corresponde al porcentaje, sino que ver distintas cosas. Por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿de qué número 16 es el 40%? O sea, ahí hay una pregunta que yo no puedo contestar directamente. Necesito ocupar la proporción. Me dicen, ¿de qué número 16 es el 40%? O sea, el 16 es la tajadita que vale 40% y me están preguntando cuál es el total. Y acá es importante entender cómo me van a preguntar. Ya, por eso es importante practicar. Entonces, yo sé que ese número es el 40% de alguno que yo no conozco. Y eso yo no lo puedo sacar con un cálculo directo, ¿cierto? Necesito hacer la proporción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, el 40%, ese número es el 40%, por lo tanto, 40 de 100 partes equivale a 16 partido en X. O sea, 40 de cada 100 se traducen, digamos, en que son 16 de algún número que yo no conozco, ¿cierto? Como es el 40%, el número, el 16 y el número que buscamos van a estar en la razón 40 es a 100. Entonces ahí puedo aplicar regla de 3, ¿cierto? La X va a ser 16 por 100 partido en 40. Y aquí puedo, bueno, lo puedo hacer con calculadora, pero también lo podría yo hacer a mano. 4 por 10, 40. Ahí, ¿ya? Entonces, en este caso, el número total es 40, ¿ya? Lo puedo buscar con regla de 3. Aquí, ojo que resultó ser 40 porque acabo de inventarle un poco mal porque resultó ser que el total era 40, ¿cierto? Entonces aquí yo tenía un número 40 y saqué un 40% y resultó ser 16. Y este total, 40. ¿Ya? Comprobemos. Si yo hago 0,4 por 40, eso me va a dar 16. ¿Ya? Entonces, 0,4 por 40 serían 16. Por lo tanto, yo puedo no solamente sacar la cantidad que equivale al porcentaje, sino que puedo sacar la cantidad que era el 100%, la cantidad que equivale al porcentaje, o bien qué porcentaje es el que estaba reflejado, ¿cierto? También yo podría tener otra pregunta. También me podrían preguntar qué porcentaje es 10 de 80. También me pueden hacer esa pregunta. ¿Qué porcentaje es 10 de 80? Entonces, yo sé que el 10
y el 80 están en una razón equivalente al porcentaje con 100, ¿cierto? Entonces tengo el porcentaje que busco es a 100%, como la parte que en este caso es 10, es al total es 80. Entonces, yo tengo mi razón del porcentaje, mi razón de las cantidades, y esas van a ser equivalentes, ¿cierto? El porcentaje a 100 con el 10, que era la cantidad que nos dan, con el 80, que era el. Y ahí nosotros buscamos, ¿cierto? X va a ser 10% y 100 partido en 8, y eso es 12,5. Entonces, ¿qué porcentaje es 10 de 80? Es el 12,5%. Ya que es lo mismo que decir un octavo. No sé si alguien se acuerda que nos daba por ahí en un ejercicio eso y que era un octavo. Efectivamente, un 12,5%. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿No? Ya. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica con ustedes y de ahí pasamos al tema más como que es un poquito más difícil. Ya, entonces vamos a hacer la tablita que aparece ahí en el libro, ¿ya? Donde vamos a determinar el resultado, el porcentaje o el total. Entonces ahí tenemos porcentaje, después me dicen total y resultado, ¿ya? Entonces acá tenemos el 35, 80, 20. 35, 80, 5.563. Ya chicos, pueden partir. Entonces, voy a seguir completando. Esta tabla, la idea es que completemos los valores que faltan. Acá, por ejemplo, tendríamos que sacar el 35% de 5.500, decir cuánto es, ¿ya? Ahora, acá ya no es la incógnita el resultado, por lo tanto estoy obligada a usar la proporción. El 80% de algún número es 60. Entonces necesito saber cuál es ese número, ¿ya? Entonces vamos a tener distintas incógnitas. Pueden partir nomás por mientras que yo termino el resto. Me avisan, chiquillos, cuando vayan terminando.
¿Ya chicos cómo van? Ya chicos, vamos a empezar a revisar para que no nos atrasemos, ¿ya? Entonces aquí ustedes me van a ir indicando. En la primera tengo un 35% de 5.500. ¿Cuánto me queda? 1925, ¿cierto? Eso yo lo puedo hacer dire- directamente con calculadora de 1925. Muy bien. Ahora ya no puedo usar directamente calculadora, ¿cierto? Necesito hacer el planteamiento y de ahí la puedo ocupar para calcular. Entonces aquí yo tengo que el 80% de algún número es 60. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo sé que 80 de cada 100 en ese número es como 60 al total que no conozco, ¿cierto? Entonces voy a hacer ese cálculo. ¿Cuánto les dio? 75. Muy bien, ¿cierto? Entonces el número va a ser 100 por 60 partido en 80 y ahí nos queda 75. Súper, ¿ya? Acá lo mismo, el 20% de algún número es 30. O sea, 20 de cada 100 en ese número que no conozco es 30. Claro, entonces yo aquí resuelvo y me queda 150. Chiquillos, por favor, siempre vean que el resultado tenga sentido. En esta materia es muy fácil confundirse y hacer algo al revés, ¿ya? Y eso le puede pasar a cualquiera, aunque lo entienda, aunque lo sepa bien. Entonces, fíjense siempre que el resultado tenga sentido, ¿ya? Entonces, si yo digo el 80% de 75 es 60, calza, ¿cierto? Calza. Si aquí me diera, no sé, pues, 20, entonces eso yo lo hice mal, ¿cierto? Porque este es el número total y ese es el número que corresponde al porcentaje. Entonces, siempre ver que calce. El 20% de 150 es 30, tiene sentido, ¿ya? Revisar que lo que estoy haciendo tenga sentido. Ya, acá me dicen el 0,1% de 2.650. En este yo también podría hacerlo directo, pero el 0,1% se me puede confundir con los decimales. Ya, entonces, harto ojo ahí. Cuando son porcentajes con decimales, es muy fácil confundirse. Ya, así que, bueno, también lo puedo hacer con regla de tres. Yo sé que 0,1% es a 100, como lo que estoy buscando, que es la cantidad, ¿cierto? Es al total que es 2.650. Entonces voy a hacer regla de 3, multiplico 0,1 por 2.650 partido en 100 y eso nos da 2,65. Muy bien a los que lo pusieron. 2,65. ¿Ya? Con harto cuidado con esto, ¿ya? Cuando son decimales es fácil confundirse, pero planteen bien su razón nomás, sin marearse, porque a veces uno ve decimales y al tiro dice, oh, esto es muy difícil, no sé qué, pero en realidad no lo es porque calculadora, ¿ya? Así que, please, cuando vean decimales y cosas así, uno de los problemas de porcentaje, no se estresen. En una prueba sin calculadora, sí. Yo también me estresaría si veo porcentajes junto con decimales, ¿cierto? Pero como estamos con la posibilidad de usar calculadora, no se compliquen por los decimales. Ya yo he visto gente que se complica y dice, pero es que ¿cómo lo voy a sacar si tiene decimal? Da lo mismo porque lo vas a hacer con calculadora. Si fuera mano, sí, sería drama, ¿cierto? Ya. El 112%, chicos, de 105, ¿cuánto les dio?
117,6. Muy bien. 117,6. Ojo, acá aumenta. ¿Por qué? Porque es un 112%. El 100% va a ser el número entero. El 112% es un poco más que el número. Ya recuerden que existen porcentajes mayores a 100, solo que yo no los puedo graficar con una torta, ¿cierto? Sería que algo aumentó, entonces quedó mayor a 100%, ¿ya? 117,6. Y finalmente estos de acá, ¿cierto? Me dicen que tengo algún porcentaje de 50 y es 20. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Yo no conozco el porcentaje, por lo tanto, ese porcentaje es al 100% como el número, el 20, es al total, que es 50, pero no conozco el porcentaje. Si alguien le ayuda a poner acá eso, también se puede, chiquillos. Háganlo como ustedes les acomode, pero que les salga bien. Y hay personas que necesitan poner los porcentajes, ningún problema, ¿ya? Entonces, para resolver esa X me va a quedar 100 por 20 partido en 50. Efectivamente, chiquillos, me queda 40. O sea, esto es el 40%, ¿ya? Y finalmente, ¿qué porcentaje es 50 de 20? Al tiro, yo sé que eso me va a quedar más que 100%, ¿ya? De hecho, al ojo eso es como un 250%, ¿sí? Efectivamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el resultado es mayor que el número original, ¿ya? Entonces yo sé que el porcentaje que no conozco es al 100%, como el resultado o la porción que es 50 al total que es 20. Entonces X sería 50 por 100 menos 20 y eso nos queda 250. Por lo tanto, es un 250%, ¿ya? ¿Se entiende, chicos? ¿Se va entendiendo esto de la razón del porcentaje? Ya. Si a alguien le cuesta un poquito, necesita practicar. Chiquillos, material de esto en internet está pero repleto, repleto, ¿ya? Busquen algún, o sea, obviamente no van a buscar así como alguien súper desconocido que nadie conoce explicando que puede hacerlo bien, ¿ya? Pero ojo, ustedes tienen no sé cuántos canales de YouTube con gente que les enseña, Julio Profe, todo. Si es que les cuesta esto de calcular porcentajes, revisen material, practiquen, vean la clase de nuevo, hagan el ejercicio de nuevo, ya, porque es súper importante el cálculo de porcentaje, sobre todo para la carrera que tienen ustedes. Ya, si ustedes tienen carreras relacionadas con administración, con personal, ¿de qué carrera son ustedes? Se me olvida siempre las carreras. Una máquina, Julio Profe. Sí, es buenísimo, porque tiene desde básica hasta cosas así súper difíciles de universidad. Gestión de personas, o sea, ustedes van a tener que trabajar con porcentajes, con sueldos, con aumentos de sueldo, con, no sé, disminución de alguna cantidad que se tenga que hacer. Entonces, chiquillos, para ustedes, porcentajes es algo que van a ocupar siempre. Ya va a estar siempre presente, por lo tanto, apréndanlo súper, súper bien. Ustedes en la prueba que viene debería irles, pero así, puro 100, ¿ya? Así que, please, tómense el tiempo de recordarlo, de aprenderlo, de aprender a usarlo. Lo que vamos a aprender nosotros esta semana es a pensar bien los porcentajes, ¿ya? A pensarlos correctamente. Más allá solo de saber calcularlo. Ese fue el ejercicio que acabamos de hacer. Y ya se acabó lo mecánico. Ahora vamos a volver a pensar qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, el siguiente tema que vamos a ver hoy día son las variaciones porcentuales, ¿ya?
entra, no sé hasta qué guía, Catherine, pero es como eso. Haz todo lo de razón, proporciones, porcentajes, son las guías 3, 4 y 5, ¿ya? Entiendo que son las 3, 4 y 5, que es la unidad 2, ¿ya? Y la guía 5 es de qué es, te digo al tiro, es de potencias y raíces, sí, potencias y raíces y con eso termina. Y después la prueba número 3 es de álgebra, que es como, igual es como una simplificación de álgebra del colegio, pero vamos a tener que entender bien las cosas, que ahí es bien entretenida esa unidad. Ya, chicos, variaciones porcentuales. Cuando una cantidad cambia, aumenta o disminuye, el valor en que cambió se podría expresar como un porcentaje de la cantidad original, ¿ya? Entonces, y es lo que nosotros vemos a diario, cuando dicen, no sé, el desempleo aumentó en un 40%, ¿ya? No significa que ayer había 7% y ahora hay 47%, sino que las personas que estaban desempleadas aumentaron en un 40%, o sea, ahora hay un 40% más de personas desempleadas. O cuando decimos el aumento de los precios, que es el IPC, ¿cierto? Nosotros tenemos los precios y esos precios aumentan en un cierto porcentaje, ¿ya? O sea, se agrega un porcentaje y eso va a marcar cuál es el IPC del mes o del año, ¿ya? Entonces nosotros constantemente estamos viendo variaciones porcentuales que pueden ser de aumento, como les decía yo, el IPC, pero también puede ser de disminución. Nosotros estamos súper acostumbrados a trabajar con esas variaciones porcentuales de disminución, ¿ya? ¿En qué ocasión todos nosotros estamos enfrentados a una disminución de un porcentaje? Denme un ejemplo. Un ejemplo de disminución de un porcentaje, chicos. Necesito que alguno de ustedes lo mencione. Descuentos, muy bien, Matías, ¿cierto? Descuentos de tiendas comerciales. Entonces, cuando usted ve en la vitrina que dice, no sé, liquidación, usted dice, y dice, no sé, 70% de descuento en toda la ropa de verano. Usted dice, uy, 70%, vamos a comprar, ¿cierto? En los fines de temporada es cierto. Y a veces también pasa que uno encuentra descuento. Hay una página que se llama canasta.cl y ahí sale la evolución de los precios, entonces uno puede ver si realmente oferta o si es pagando. Ya, entonces tenemos el 70% de descuento si digo, uy, me están descontando un montón y voy y compro, ¿cierto? Aunque no necesite a veces una persona ropa de verano, claro, cuando al final, como en febrero, por ejemplo, uno encuentra así muchas liquidaciones, ¿cierto? Entonces, este es el ejemplo más claro de que todos manejamos. Uno sabe que un 70% de descuento es harto, entonces va, oye, ¿habrá algo bueno? A veces uno no necesita, pero sabe que quizás después va a ocupar y sabe que está barato porque es un 70%, ¿ya? En cambio, si me dicen 10, 20%, quizás yo digo, ah, ya, sí, va, ¿ya? Entonces, esa variación porcentual es la que nosotros más ocupamos y no nos damos gente que dice, no, yo no tengo idea de matemáticas y después sacando los precios con descuento son cero, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar nosotros ahora ese concepto de la variación porcentual, ¿ya? A calcular. Entonces, tenemos ahí un problema que nos dice, el precio de un kilogramo de pan aumentó en 20% respecto al precio del año pasado. Si el precio del año pasado, pero ¿para qué tan fatal, Matías? Eso no siempre pasa. O para los niños y crecen mucho. A mí me pasó con mis hijos que de repente tenía ropa, por ejemplo, de verano y justo le quedaba buena en el invierno. O al revés, así como chaquetas súper bonitas o súper bonitos que les quedaban buenos en el verano y al final nunca podían usarlo. Eso era muy triste, muy triste.
Claro, ahora todo recicla. Yo ayer ordené la ropa. Hoy tienen ropa, qué terrible. Ya. Entonces, chiquillos, vamos a ver el ejemplo del pan. El precio de 1 kilogramo de pan aumentó un 20% respecto al precio del año pasado. Entonces, el precio del pan aumentó 20% respecto al precio del año pasado. Si el precio del año pasado era 1.000 pesos el kilogramo, el año pasado valía 1.000 pesos. Y la pregunta es, ¿cuánto cuesta actualmente? ¿Cuál es el precio actual? Vamos a, ¿ya? Entonces, tengo que tener siempre, en estos chiquillos, es siempre importante que ustedes tengan claro cuál es su total o su 100%. ¿Ya? Porque uno tiende a pensar que el número mayor es el 100%. Y en este caso no va a ser así, ¿cierto? Hay que fijarse muy bien cuál es el 100% que yo tengo. Entonces, yo sé que el pan aumentó un 20%. Entonces, tengo distintas formas de sacarlo. Puedo sacar cuál es el 20% y sumarlo, ¿cierto? Entonces, yo voy a sacar el aumento, sería el 20% de 1.000. El 20% de 1.000, 200, ¿cierto? El 20% de 1.000 va a ser 200. Ojo, no es que ahora el pan valga 200 pesos, eso sería una disminución y es un aumento. Entonces, en ese caso, yo tendría que sumar los 1.000 más el aumento que fueron 200 y eso me otorga un precio actual de 1.200 pesos, ¿cierto? En total, 1.200. Esa es una forma de calcular las variaciones porcentuales, calculando el aumento o la disminución con el porcentaje y luego se la sumo o se la resto, ¿cierto? Que probablemente así ustedes calculan los descuentos. Entonces, si una cosa vale 8.000 y tiene un 10% de descuento, uno dice, me van a descontar 800, entonces me va a quedar en 7.200 y lo puedo calcular así, ¿ya? Entonces podemos hacer eso, calcular el aumento, calcular la disminución y sumarla o restarla según corresponda. Y la otra es calcular directamente con los porcentajes, ¿cierto? Yo puedo decir, si tengo un precio que era el 100%, que vamos a rayar, si tengo un precio que era el 100% y le sumo un aumento que fue del 20%, ¿qué porcentaje me queda ahí? 120%, muy bien, ¿cierto? 120%. Entonces, esto, que quizás a algunos les pueda parecer más complicado, vamos a aprender a trabajarlo, ¿ya? Porque al final es una forma más simple, porque yo llego y saco un porcentaje y tengo al tiro el precio final. Entonces, si era un 100%, aumentó un 20%, tengo un 120%, pero del original, ¿cierto? Entonces, el precio actual es el 120% del precio que tenía el pan el año anterior, ¿ya? Entonces, ahora, el precio actual va a ser el 120% de 1.000 y eso lo puedo sacar como, ¿qué porcentaje es el 120%? O sea, ¿qué decimal? ¿Qué decimal sería el 120%? 1,2, ¿cierto? Entonces yo puedo calcular el 1,2 por 1.000 y eso me va a dar 200, ¿cierto? O bien sacarlo
con la regla de 3. 120% es a 100, como el precio nuevo es a mi total, que eran los 1000. Y ahí, chiquillos, acordarse cuál era siempre su total. Ya uno podría pensar que el total es el nuevo precio, pero no es así, porque mi referencia o mi total, en este caso, van a ser los 1000 pesos. Por lo tanto, no puedo equivocarme y poner ese como la porción y el 1200 como el total, porque yo sé que es más. No, ya acá el mayor, como está, grande, chico, aquí también me va a quedar grande, chico, va a quedar mayor el resultado, ya en este caso. Entonces, ahí yo sé que X va a ser 120 por 1000 partido en 100, y eso me da los 1200 pesos que valía el nuevo kit. ¿Ya? Entonces, con harto ojo, no pierda de vista su 100%. ¿Cuál es mi total? ¿Cierto? Mi original, mi precio original, no sé, mi sueldo original. Entonces, con eso yo voy a poder hacer los aumentos o las disminuciones sin problemas, ya sea directamente sumando, usando la regla de 3 con el método que a usted más le acomode y que más se acomode al ejercicio que están haciendo. Pero nunca olvidarse cuál era mi 100%. En este caso, mi 100%, mi referencia era 1000. Entonces, ya sea que yo lo hiciera con decimales, estaba el 1000. O si lo hacía con regla de 3, el total era 1000. ¿Ya? ¿Los demás escuchan bien? Sí. Pucha, ya. Ya. Entonces, ojo ahí. Va a ser el ejercicio que aparece ahí en la página 87, ¿ya? La idea, chicos, es que ustedes igual después revisen el libro, porque hay cosas, por ejemplo, comentarios a los lados que les van a ser de utilidad, que por tiempo no alcanzamos a revisar, ¿ya? Porque son más específicos, son como un comentario, entonces nos iríamos como del hilo que estamos siguiendo, pero revísenlo, porque ahí salen cosas bien interesantes, ¿ya? Cosas donde uno se podría confundir, algunos datos, así que aprovechen ahí su texto, que está bien bueno. Ya, entonces vamos a hacer un cuadrito que aparece ahí para calcular variaciones porcentuales. Entonces nos dicen, completa la tabla y que la primera fila es un eje. Entonces me dicen valor original, variación porcentual, variación porcentual. Después dice porcentaje, voy a poner aquí, porcentaje del original, y finalmente cuál es el valor final. Ya. Entonces, el primer ejemplo que tenemos el valor 2500 y nos dicen que disminuye 10%. Entonces yo tengo mi total, ¿cierto? Mi 100%, y disminuye un 10%. Por lo tanto, ¿con qué porcentaje me voy a quedar? Con el 90%. ¿Ya? Con eso, mi valor final va a ser el 90% de 2500, y ahí lo calculamos, nos queda 2250. ¿Ya? Revisar que tenga sentido. Si 2500 bajó un 10% y me quedó 2250, tiene sentido, ¿cierto? Entonces ahora algunos para ustedes. Número 45. ¿Qué le pasa? Aumenta un 25%. Aumenta un 25%, entonces sacar
el porcentaje final y el valor final. Sí, creo que ahí llega hasta arriba. Sí, hasta ahí nomás llega. Ya, de nada, como que se va cayendo. Está en la página 84 de la guía. Abajo ahí en la página 84. Ya, chiquillos, vamos a revisar. Ya, vamos a revisar para que alcancemos bien con el tiempo. Ya. Bueno, entonces, repasando el primero, ¿cierto? Teníamos que el original era 2.500.
tenía un original de 2.500, se le disminuyó un 10%, por lo tanto me quedó un 90%. Entonces, sacando el 90% del original, nos quedaba 2.250, ¿ya? Ahora, chicos, si a un número yo le aumento el 25%, ¿qué porcentaje me va a quedar? ¿Qué porcentaje me quedaría acá? Muy bien, Matías, ¿cierto? Un 125%. Tengo un número, le aumento un 25%, entonces de 100 le sumo 25, me queda un 125%, ¿ya? Ojo, esto de acá, estas dos columnas, van a ser independientes del número, ¿cierto? Por mí no me interesa qué número era, sino que traducir que el aumento de un 25 sería un 125%. Ahora, cuando quiero calcular el valor, ahí considero el número, ¿cierto? Voy a sacar un 125% de 45. Se puede hacer directo con los porcentajes de calculadora o diciendo 1,25, ¿cierto? Corrido el lugar en la coma por 45 y eso me va a dar 56,25. 56,25, ¿ya? Entonces, si al 45 le aumentamos un 25%, nos va a quedar 56,25. Acá me dicen, el aumento fue de un 75%. Entonces, ¿qué porcentaje sería ese aumento del 75? Muy bien, 175%, ¿ya? Y ahora recién incorporo los números, ¿cierto? Sacar un 175% de 120, que era mi original. Entonces, 1,75 por 120. ¿Cuánto quedó, chicos? Ese es el anterior, Catherine. Me diste la respuesta del siguiente. 175% de 120. Ya, no es ninguno de los valores que han dicho. 175% de 120 sería 1,75 por 120. ¿Y eso cuánto es? Hágalo de nuevo, Matías. 210, ¿cierto? Esa es la respuesta correcta. 210, con harto cuidado, sin equivocarse en los números. Eso sería una lástima. Ya, entonces tengo 210. Si yo hubiera calculado el 75% y lo hubiera sumado, me da lo mismo, ¿cierto? 75% de 120, 75% de 120 sería 90, ¿cierto? Entonces, si digo 120 más 90, también me queda los 210, ¿cierto? De cualquier forma lo puedo hacer, pero lo más cómodo siempre va a ser buscar el porcentaje total y con eso calcular la cantidad variada, ¿ya? Así que puede ser más fácil de esa forma, ¿ya? Si a ustedes les acomoda hacerlo siempre y les salen bien los ejercicios y le complica esta forma, también lo puede hacer, pero lo más rápido y más óptimo es sacar ese porcentaje final y aplicar, ¿ya? Ahora, la pregunta acá, si mi porcentaje final o porcentaje del original es un 75%,
¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Hubo un aumento o hubo una disminución? ¿Y en qué porcentaje? Disminuyó, ¿cierto? ¿Y cuánto disminuyó? Si quedó un 75% y el original era un 100%, ¿cuánto disminuyó? Muy bien, Carly, un 25%, ¿cierto? Disminuyó un 25%. ¿Y eso qué me queda? El 75% de 300, y eso sería 225, ¿cierto? Porque disminuyó un 25%, o sea, me queda el 75, ¿ya? Y acá me dan los valores finales y me preguntan cuál era el valor final. Entonces, aquí voy a tener que aplicar las dos cosas. Primero, sacar el porcentaje del original y después trabajar con la regla de 3 para poder sacar el valor original, ¿cierto? Entonces, en el primero me dicen que disminuye un 20%. Por lo tanto, ¿qué porcentaje me queda? Si disminuye un 20, un 80%. Muy bien. Entonces, el valor final fue 1200. Por lo tanto, 1200 es el 80% del número que no conozco. Entonces, puedo plantear que el 80% es al 100%, como el número que es el 80% es al total que no conozco. Entonces, ese número va a ser 1200 por 100 partido en 80. ¿Y eso cuánto me da? 1500. 1500, que sería el valor que nosotros buscamos, ¿ya? En estos ejercicios con harto ojo, chiquillos, es fácil confundirse, así que por favor tengan harto cuidado, ¿ya? Si disminuye un 20%, quedé en 90 y me dicen que una vez disminuido es 1200, entonces tengo que buscar cuál era el original, que como fue disminuido, me va a quedar más grande, ¿cierto? Con harto cuidado. Si usted por error saca el 80% de 1200, le va a quedar un número más chico. Y eso no tendría sentido, ¿cierto? Decir que disminuye un 20% y me queda uno más grande, no se puede. Así que siempre revisen que el resultado tenga sentido, que haga sentido, ¿cierto? Ya, y el último, chiquillos, me dice, tengo un valor original, lo aumento un 5%. Entonces, ¿qué porcentaje me queda? Muy bien, un 105%. Y necesito calcular el valor original. Como son números grandes aquí, lo que más me conviene sí o sí es la razón, ¿cierto? La proporción. Yo sé que el 105% es al 100%, como el número con el 5% extra es al total que no conozco, ¿ya? Entonces, calculamos X, que en este caso sería 47.250 por 100 partido en 105. ¿Y eso cuánto, chiquillos? 45.000. Muy bien, 45.000. Entonces tengo 45.000. Pensamos que tenga sentido, ¿cierto? 45, yo le aumento un 5%, me va a quedar un número que es un poquito mayor. Y me quedó 47.250. Entonces tiene sentido nuestro resultado. ¿Alguna duda, chiquillos, de esto de la variación? ¿No? ¿Sí o no? ¿Duda?
Perfecto. Ya, entonces vamos a resumir brevemente lo que hicimos hoy día y les voy a dejar encargados algunos ejercicios que son de la guía 4. Recuerden que a ustedes les queda un tiempo después de clases, ¿cierto? Entonces, considerando que hacemos las clases del 100% del tiempo, considerar un tiempo para ejercitar. Ya hoy día ejercitamos dentro de la clase, pero también tienen que ejercitar fuera de la clase, por eso se deja un poquito de tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué vimos hoy día? Cómo calcular el porcentaje con regla de 3, ¿cierto? Nosotros, para calcular el porcentaje, podemos hacer una razón que el porcentaje es a 100%, voy a poner una P de porcentaje, ¿cierto? El porcentaje es a 100%, como la parte es al total, ¿ya? Entonces, si yo digo, un número, por ejemplo, es el 10%, el 10% es a 100%, la tajadita o la parte que equivale al 10% es al total, ¿ya? Entonces, con esa proporción nosotros podemos calcular los porcentajes, ¿cierto? Que sería la parte, calcular realmente cuál es el valor que cumple con ese porcentaje, pero también, y ahí entra la diferencia, porque si vamos a calcular solamente calcular porcentajes, quizás nos convenga fracción o nos convenga decimal, o nos conviene usar directamente la calculadora que saca porcentaje, ¿cierto? Pero cuando yo tengo el parte y necesito, o sea, qué porcentaje era, o bien cuál era el total, ahí necesito sí o sí usar esta proporción, ¿ya? Herramienta matemática que realmente se está utilizando al calcular el porcentaje, ¿ya? Entonces, en ese caso, yo voy a ocupar esta razón para calcular, ¿ya? Y un ejemplo importante, o sea, una aplicación importante de los porcentajes son las variaciones porcentuales, ¿ya? Donde nosotros acá aconsejamos calcular el porcentaje final y calcular con eso, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una disminución, voy a calcular el porcentaje final y me va a quedar menor al 100%, ¿cierto? Porque tenía el número que era el 100%, se le quitó una parte, se disminuyó, por lo tanto me va a quedar una parte menor, un 90, un 80, un 60, dependiendo del número. Y cuando tengo un aumento, me va a quedar un número mayor al 100%, ¿cierto? Si aumento un 20, me va a quedar un 120, si aumento un 30, un 130, si aumento un 1%, un 101%, y así, ¿ya? Entonces, entender cuál es mi porcentaje final y con eso calcular la variación, ¿ya? En todos estos casos, chiquillos, por favor, revisar bien que su ejercicio tenga sentido, que haga sentido respecto de lo que se está haciendo, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Ya, a practicar entonces. Les voy a dejar encargados algunos ejercicios de la guía que vamos a revisar la próxima clase. Ya vamos a hacer ejercicios el día jueves, vamos a hacer ejercicios y después vamos a ver lo de los puntos porcentuales, ¿ya? Entonces, te encargo la guía problema 1, problema 2, problema 4, problema 5. Trabajo con IVA. Y problema, ¿ya? Esos 5 chiquillos deberían estar listos para el día
jueves para que los revisemos solamente. ¿Ya? Así que a trabajar, si pueden hacer más, por favor hagan más. Ya no es como que esté prohibido hacer los demás, sino que es lo mínimo que ustedes tendrían que saber hacer con el conocimiento que vimos hoy día. ¿Ya? Ya chicos, ¿estamos ok entonces? ¿Sí? Ya chicos, entonces me despido. Que les vaya muy bien. Cualquier duda al correo y recuerden los que recuperen, mandarme correo avisando su sección y la fecha que recuperan, ya para que alcancemos. Todo esto está en la guía 4. Sí, los problemas son de la guía 4. ¿Ya? Ya chiquillos, nos vemos el jueves entonces.